Bueno, muchas gracias Carlos. Así que bueno, esto fue una introducción muy linda a la parte técnica. Ahora vamos la bienvenida al doctor Alejandro De Viciano, quien es cardiólogo universitario y es el coordinador del Departamento Cardiovascular No Invasivo de Diagnóstico Maipú, y nos va a hablar de la parte clínica. Ya tenemos una pregunta de Juan Pablo a través del chat y nos dice, es una pregunta para el doctor De Viciano: ¿se utilizan estos estudios beta bloqueante? Bueno, Alejandro, buenas tardes, y ya puedes comenzar con una respuesta. Buenas tardes, sí, usamos beta bloqueantes. Habitualmente utilizamos la medicación que se llama metoprolol y la damos una hora antes del estudio en una dosis que va entre 50 y 100 miligramos para tener una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, y en caso que la medicación oral no pueda controlar correctamente la frecuencia cardíaca, utilizamos propanolol endovenoso en la sala de 1 a 10 mililitros. Bueno, buenas tardes a todos. En la charla de hoy les voy a mostrar casos de tomografía y resonancia magnética cardíaca. Cuando realizamos una tomografía coronaria, realizamos 3 reprocesos. El primero, como pueden ver a la izquierda, se llama MPR y nos permite desplegar las arterias coronarias y cuantificar las estenosis correctamente. Como pueden ver en el medio de la imagen, la máxima intensidad de proyección la utilizamos para reconocer las placas cálcicas. Y por último, a la derecha tenemos la reconstrucción volumétrica o 3D, la que nos permite ver el trayecto de las arterias coronarias, y esta modalidad también es muy útil para la evaluación de los bypass coronarios. Asimismo, en el corte ortogonal podemos ver en estas 3 imágenes, a la izquierda cómo se ve una placa cálcica bien brillante. En la imagen del medio vemos una imagen hipodensa por fuera de la luz con remodelamiento positivo, que corresponde a una placa blanda o de componente de colesterol. Y a la derecha podemos ver lo que denominamos placa de alto riesgo o placa mixta, que tiene, como pueden ver en el centro, la luz vascular rodeada por un componente blando de colesterol y un calcio periférico. Por lo que me preguntaban recién de la parte de la frecuencia cardíaca, este es un ejemplo demostrativo de cómo si tomamos un auto a una velocidad baja, el auto sale bien nítido, y a medida que aumenta la velocidad del auto, la imagen estática sale más borrosa. Lo mismo pasa con la tomografía coronaria. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, el vaso es nítido y podemos ver toda su extensión hacia la parte, como se ve, hasta la parte distal. En la imagen del medio es un paciente que tiene una frecuencia irregular y superior a 60 por minuto, y cuando ya el paciente tiene una frecuencia cardíaca muy elevada, como se ve en la imagen de la derecha, es muy difícil realizar un correcto diagnóstico, y es por eso, en base a lo que nos preguntaron recién, que tendemos a hacer el estudio de multislice coronaria con una frecuencia menor a 65 latidos por minuto, idealmente con 60 por minuto. Lo que utilizamos son los beta bloqueantes orales, como el metoprolol, a una dosis que va entre 50 y 100 miligramos vía oral, una hora previa. Y si el paciente, cuando se comunica con nosotros por teléfono, tiene una frecuencia cardíaca mayor a 80 latidos por minuto, decidimos comenzar con esta medicación 48 horas previas al estudio. En caso de que el paciente no controle correctamente su frecuencia con esta medicación, administramos propanolol endovenoso entre 1 y 10 miligramos endovenoso. La multislice también tiene limitaciones. La principal limitación de nuestra técnica es la presencia de extensas placas cálcicas de distribución concéntricas, o sea, hacia el interior de la luz vascular, debido a que por un efecto de Blooming no nos permiten reconocer correctamente el área vascular.
Otra limitación es un índice de masa corporal mayor a 35, una frecuencia cardíaca mayor a 65 latidos por minuto, arterias de pequeño calibre. Esto significa que los segmentos distales en ocasiones no los podemos reconocer correctamente, y la presencia de stents coronarios con alto contenido metálico. En la actualidad nos basamos en las guías del American College of Cardiology del año 2006, que establece que las indicaciones apropiadas de la multislice coronaria son aquellos pacientes que tienen síntomas, como es el dolor de pecho, el dolor precordial, con una intermedia probabilidad pretest y un electrocardiograma no interpretable o que tengan la imposibilidad de realizar ejercicio, y en este caso sería una opción a los estudios de estrés con dipiridamol. La principal indicación que tenemos en la actualidad son aquellos pacientes en los que se evalúa un síndrome de dolor de pecho o el dolor precordial de consultorio, que tienen estudios funcionales con resultados equívocos o de imposible interpretación, que sean tanto ergometrías, perfusión miocárdica o ecoestrés. Si bien tanto los papers como las guías no especifican bien qué es lo que uno tiene que entender por un estudio equívoco de imposible interpretación, nosotros consideramos en la práctica que son estudios con baja clase funcional, que no llegan a una frecuencia cardíaca adecuada, o que existen dudas entre la clínica cuando el paciente se encuentra asintomático y aparece un defecto de perfusión, o viceversa, el paciente presenta síntomas durante la ergometría y no presenta defectos de perfusión en las imágenes. Acá les presento un paciente, un hombre de 61 años, hipertenso y dislipémico, que venía recibiendo tratamiento con ramipril y simvastatina, se encontraba asintomático y debido a que quería comenzar a realizar actividad física, se le realiza una evaluación predeportiva con una cámara gamma. El estudio de perfusión se informó un defecto de perfusión septal y anteroseptal a nivel medial y basal, y el paciente durante la ergometría estuvo asintomático, no tuvo alteraciones del segmento ST y alcanzó una clase funcional de 7.1 metros. Debido a que el paciente iba a comenzar a hacer una actividad física regular y con una alta carga, el médico, por la duda diagnóstica de que este paciente no esté presentando una lesión en la arteria ascendente anterior, le pidió una tomografía coronaria multislice, la cual fue completamente normal, y con esto uno tranquiliza al paciente y al médico de que el paciente no tiene enfermedad coronaria y que el estudio de perfusión fue un falso positivo. Aquí vemos en MPR cómo se ven las arterias coronarias. Aquí vemos la arteria descendente anterior en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha superior vemos desplegada la arteria circunfleja, y en la imagen inferior de la derecha vemos la arteria coronaria derecha, y pueden ver que en ninguna de las tres reconstrucciones vemos ni placas cálcicas ni placas de colesterol. El siguiente paciente era un hombre de 62 años, dislipémico, hipertenso y tabaquista, con un score de Framingham del 20%, que actualmente es considerado de alto riesgo. Consultaba por un dolor torácico atípico reiterado, ya había tenido varias consultas por guardia, que se había descartado el síndrome coronario, y venía recibiendo tratamiento con atenolol 50 miligramos día, aspirina 81 miligramos día y fibratos. Se realizó una cámara gamma con una ergometría que fue suficiente, el paciente se encontró asintomático y alcanzó 7 METs. La perfusión miocárdica no evidenció isquemia hasta el doble producto alcanzado, pero debido a que el paciente continuaba con dolor precordial bastante atípico pero reiterado y estaba muy angustiado, se le solicitó la tomografía multislice.
La misma, como podemos ver en esta reconstrucción 3D, evidenciaba una lesión en el tercio proximal de la arteria descendente anterior. Y como vemos en esta imagen, en el corte ortogonal presentaba una placa como las que describí anteriormente, vulnerables o de alto riesgo, que tienen un componente mixto con un centro lipídico, calcio periférico y remodelamiento positivo. El paciente, debido a estos resultados, fue a cateterismo cardíaco y se confirmó la lesión a nivel de la arteria descendente anterior. El paciente fue sometido a angioplastia, quedando el vaso en adecuadas condiciones hemodinámicas. Por último, vamos a ver un paciente de 55 años de edad, hombre, dislipémico, hipertenso, con antecedentes heredofamiliares positivos, con un score de Framingham del 12%, venía recibiendo tratamiento con enalapril 10 miligramos día, aspirina 81 miligramos día, pero tenía escasa adherencia a los cambios del estilo de vida, la dieta y el ejercicio. Él había presentado durante un vuelo aéreo un dolor precordial, por lo que fue atendido una vez aterrizado el avión en una unidad de dolor precordial. Se le habían realizado enzimas cardíacas y un electrocardiograma que no presentaba cambios isquémicos agudos. Fue sometido a un estudio de perfusión y se evidenció un defecto fijo a nivel del territorio septal en cortes medios y apicales, que se consideraron atribuibles a la presencia de un bloqueo de rama izquierda. Esto es común de ver en pacientes con bloqueo que van a estudios de perfusión, y debido a esta duda diagnóstica y a la consulta por guardia, se le solicitó una tomografía multislice coronaria que evidenció una lesión a nivel del tronco coronario, que podemos ver, como lo indico con el cursor, a nivel del tronco coronario. Y en esta imagen podemos ver cómo era una placa de alto riesgo con remodelamiento positivo, calcio periférico y un núcleo central lipídico. Así que este paciente pudo ser reconocido, gracias a esta modalidad, que tenía una placa que requería revascularización miocárdica. Aquí se confirmó en el cateterismo cardíaco la lesión en pico de flauta que tenía este paciente y finalmente se le realizó cirugía de bypass. Ahora vamos a introducirnos en lo que es la resonancia magnética cardíaca, que es una modalidad que nos permite tanto la evaluación funcional, la discriminación tisular y la evaluación de los flujos tanto valvulares. Como les mostró el licenciado Carlos Sánchez, en la secuencia de realce tardío, lo que nosotros hacemos es diferenciar tejido fibroso o cicatrizal del miocardio sano a través de la administración de gadolinio. Como sabemos, el gadolinio es una sustancia extracelular que se deposita en las áreas de fibrosis y produce un aumento de la relajación del periodo T1, por lo que, como pueden ver, el tiempo de diferencia que encontramos en la flecha azul, cuando el miocardio, que se ve como con la línea verde, todavía no emitió señal y no pasó la línea cero, el miocardio necrótico que tiene gadolinio ya comenzó a emitir señal, y por eso es que vemos una correcta discriminación del área necrótica, que se ve bien en blanco, del miocardio sano, que lo vemos bien negro. Como les comentaba Carlos, esta modalidad evalúa la transmuralidad de la necrosis. Aquí podemos ver un paciente que tuvo un infarto subendocárdico inferior de ápex a base, y en la imagen de la derecha un paciente que tuvo un infarto anteroseptal transmural, que, como sabemos, cuando la necrosis es transmural no existe viabilidad. ¿Por qué es importante este dato? Porque el miocardio viable, si uno lo revasculariza, recupera su función miocárdica, pero si bien en un principio nosotros buscábamos solamente detectar la viabilidad, no tomábamos en cuenta el tiempo.
Los primeros estudios evaluaron la recuperación funcional entre los primeros 3 y 6 meses, pero como lo demostró Bondarenko, a medida que el grado de transmuralidad de la necrosis es mayor, debemos esperar un tiempo más prolongado para evaluar la repercusión o la recuperación funcional de ese miocardio. Y como ven en la última línea de la primera imagen de la izquierda, los pacientes que tenían una transmuralidad entre el 76 y el 100%, los segmentos se recuperaron a los 2 años. O sea, hay que evaluar tanto la transmuralidad como saber qué tiempo hay que esperar para que los segmentos se recuperen. Esta secuencia es muy importante, como les mencionaba anteriormente, porque los pacientes con miocardiopatía dilatada y enfermedad coronaria, que uno quiera decir la revascularización, tiene que estar seguro de que el miocardio está viable, porque si no estaríamos sometiendo al paciente a un riesgo innecesario, ya que la posibilidad de recuperación funcional con una necrosis transmural es nula o escasa. Otro punto importante de la resonancia que cada vez está cobrando más auge es la evaluación de las miocarditis. Recientemente se emitieron los criterios de Lake-Lewis, que toman en cuenta 3 secuencias para hacer el diagnóstico. La primera es un aumento regional o global de la intensidad en las secuencias potenciadas en T2, hecho que está relacionado con la presencia de edema celular secundario a la miocarditis. La segunda es la presencia de realce temprano a los 2 o 3 minutos de haber infundido el gadolinium. Y el último criterio es al menos una lesión que presente realce tardío que no esté relacionada con un territorio coronario. En la siguiente imagen podemos ver arriba a la izquierda cómo en la secuencia T2, lo indican las flechas naranjas, se observan áreas hiperintensas relacionadas con el edema celular. Recuerden que cuando se lesiona la célula miocárdica secundaria, por ejemplo en este caso en injuria viral, ingresa sodio a la célula y ese sodio es acompañado de agua. Eso es lo que nosotros denominamos edema celular a nivel miocárdico y se ve hiperintenso. En la imagen superior de la derecha vemos como a los 3 minutos de administrado el gadolinium se ve hiperintensidad, que aquí se ve a predominio epicárdica, relacionada con el daño de la microcirculación, la hiperfiltración y el pasaje temprano de gadolinium a dicha área. En la secuencia inferior de la izquierda podemos ver cómo el realce tardío se da a nivel superior en la región epicárdica y hay un signo característico que se da aquí en el septum interventricular, que es el mid-wall sync, y existen muy pocas patologías que puedan evidenciar este tipo de realce. Y por último, cuando circunscribimos las áreas de realce tardío para hacer un mapa polar, aquí podemos ver cómo en verde y en amarillo vemos las áreas que presenta este paciente con miocarditis de realce tardío o fibrosis que tenían una transmuralidad del 25 al 50%. A continuación les voy a presentar un caso que nos vino con diagnóstico presuntivo de miocarditis. Era un paciente de 57 años, hipertenso, que tuvo una internación reciente por dolor torácico agudo con elevación enzimática y cambios inespecíficos del electrocardiograma. El ecocardiograma evidenció una función sistólica conservada y una hipocinesia lateral. Cuando realizamos las mismas secuencias que les nombré anteriormente, en la secuencia T1 sin contraste se veía a nivel lateral una hipodensidad. Cuando hicimos la secuencia T2 para evaluar edema, las flechas indican la hiperintensidad correspondiente a la presencia de edema. Hasta aquí el paciente podría haber sido interpretado como una miocarditis. Pero aquí en la secuencia T1 post-gadolinium se ve en la misma área un área hipointensa que se relaciona con la ausencia de llegada de gadolinium a esta región
y esto es lo que se conoce como el fenómeno de no reflow, cuando hay secundario un síndrome coronario agudo, trombosis y obstrucción de la microcirculación, que se confirma en la secuencia de realce tardío, como vemos a nivel inferior y en la derecha, como una secuencia de hiperrealce periférico e hipodensidad central, que eso no se corresponde con un área de miocardio viable, sino que el gadoliño no ha llegado a esa región por tener obstruida la microcirculación. Y como este es un curso de multiimágenes, cuando completamos la evaluación del paciente, como vemos en las imágenes superiores, la hemodinamia no pudo reconocer un pequeño vaso que tuvo una obstrucción ostial, que como vemos aquí en las imágenes de abajo, era un ramo lateroventricular que fue reconocido correctamente con la tomografía multiplex. Otra patología que es común de evaluar por resonancia es la miocardiopatía hipertrófica, que en la actualidad se la considera como una hipertrofia inapropiada, que no es secundaria a sobrecargas de presión, como puede ser la hipertensión arterial o la estenosis aórtica, y como vemos en este caso, la hipertrofia era a nivel apical y biventricular, y vean en las secuencias balance como a nivel apical no había cavidad ventricular. Como le mostró Carlos, las imágenes de marcaje o tagging nos sirven para reconocer áreas que impresionan contráctiles en la secuencia cine, pero que no se contraen en las secuencias de marcaje. En la secuencia de la izquierda, o tagging o marcaje, vemos cómo a nivel anteroseptal las celdillas no se deforman, lo que se corresponde a un área de hipocontractilidad ventricular, que si uno ve la imagen de la derecha o cine, parecería que existe una contracción simétrica y una reducción simétrica de la cavidad ventricular, y esta secuencia nos es útil para reconocer hipertrofias fisiológicas o relacionadas al deporte de hipertrofias relacionadas con la miocardiopatía hipertrófica. Cuando evaluamos estas miocardiopatías en las secuencias de realce tardío, como vemos en las siguientes imágenes, se da un realce característico que se da a nivel anteroseptal e inferoseptal, y esto también nos permite discriminar a un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica de un paciente que tiene una hipertrofia fisiológica relacionada al ejercicio. Otra secuencia útil que realizamos para evaluar miocardiopatías y especialmente en la hemocromatosis es la secuencia T2 estrella, la cual nos permite reconocer áreas de depósito férrico a nivel miocárdico. Como pueden ver en esta imagen, comenzamos en la imagen superior de la izquierda con un tiempo aproximado entre 5 y 7 milisegundos de eco, hasta llegar a 18 milisegundos de tiempo de eco, y vemos cómo las flechas indican las áreas de hipodensidad a nivel miocárdico que se hacen más manifiestas a medida que aumentamos el tiempo de eco, y las flechas cortas muestran cómo este paciente, si bien tenía una hemocromatosis cardíaca, también tenía una hemocromatosis hepática. La pericarditis constrictiva, como ustedes ya sabrán, es secundaria habitualmente a procesos inflamatorios del pericardio, debido a virus principalmente del tracto respiratorio y del tracto digestivo. En las secuencias T1 sin supresión grasa, lo que vemos, indicado con las flechas, es un aumento del grosor del pericardio con áreas más hipodensas o negras relacionadas con la presencia de calcio. Y dos signos característicos de la miocarditis que podemos ver en las últimas dos imágenes de la derecha, que son la dilatación de la vena cava inferior, que se marca con un asterisco, y la dilatación de las venas suprahepáticas. Una vez que realizamos la secuencia de sangre negra y detectamos el aumento del espesor pericárdico, realizamos secuencias cine con respiración libre, y como pueden ver en las
secuencias que muestro a continuación, cuando un paciente toma aire, el septum se aplana durante los 2 primeros latidos, retornando luego a su forma convexa característica, y esto se relaciona con un aumento de las presiones a nivel derecho y la constricción pericárdica sobre el corazón, que es un signo característico de la pericarditis constrictiva. A este paciente se le realizó una tomografía computada sin contraste para confirmar los hallazgos de la resonancia, y como podemos ver, las flechas indican áreas hiperdensas relacionadas con la presencia de calcio pericárdico en las localizaciones que, como habíamos visto anteriormente, el pericardio estaba engrosado. La resonancia también es muy útil para la evaluación de las displasias ritmogénitas del ventrículo derecho. Como pueden ver en las secuencias que están en la columna de la izquierda, es una secuencia T1 sin supresión grasa, y las áreas hiperintensas señaladas con flechas rojas se relacionan con los depósitos grasos a nivel miocárdico. En la columna del medio, estas mismas áreas son suprimidas por el pulso de supresión grasa, y en la columna de la derecha las mismas áreas presentan realce tardío, con lo que se está confirmando algo característico de la displasia ritmogénita del ventrículo derecho, que es el reemplazo fibroadiposo.